Mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Qué bueno verlos, espero que estén muy bien. Vamos entonces hoy a aprovechar esta oportunidad de reencuentro para revisar un tema correspondiente al género narrativo y que tiene que ver con las leyendas. Recordemos que las leyendas son maravillosas porque hacen parte de nuestra tradición oral, que han sido contadas de generación en generación y que nos dan un testimonio de algo encantador, que tiene un tono real, pero a la vez es fantasioso y está lleno de misterio y que nos causa esa sensación de realidad. Pues bien, una leyenda, que es una narración. Esta narración, pues evidentemente, como todo tipo de narraciones, recordemos que lo que hacen es que nos cuentan algo. ¿Qué es lo que tienen de especial? Pues que estas leyendas van a incluir elementos ficticios, elementos sobrenaturales y elementos que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué podemos colocar algo ficticio? Porque puede ser que estamos hablando de fuerzas sobrenaturales que realmente no hemos visto o que se ven en la realidad, ¿cierto? Y de elementos sobrenaturales porque definitivamente pasan más allá de lo que es nuestra naturalidad, nuestra realidad como tal contextualizada. Se ubican en un tiempo y lugar y generalmente pues digamos que hacen parte de una comunidad. La leyenda es como esa tradición mística cultural de una región y de una comunidad. Narran hechos fabulosos y definitivamente basados en hechos reales. Entonces, se pueden reconocer en estas leyendas tres partes importantes, lo que son el acontecimiento inicial, el nudo y el desenlace. En el acontecimiento inicial es lo mismo que el inicio. El nudo es donde hay un problema, donde surge la dificultad, y el desenlace pues es el final. Entonces, si nosotros de pronto recordamos alguna leyenda como la del Curupira, recordemos que al inicio, ¿cierto?, llega Belisario Betancourt con todas las demás personas a talar los bosques y no le piden permiso, ¿cierto?, al que cuida los bosques en este caso, y al no pedirle permiso, pues él, siendo un personaje sobrenatural, cierto que es precisamente el Curupira, se enfurece y definitivamente pues Belisario tiene un final muy triste, ¿cierto? Recordemos que también esta leyenda, ¿cierto?, se acentúa en la región de la Amazonía y por ende también es muy encantadora en cuanto a los detalles que nos da sobre la naturaleza, la selva, la importancia de la tala de los árboles y lo que están causando, el daño que están causando en este momento con relación al resto de la naturaleza, el tener conciencia sobre cómo de pronto se debe cuidar los recursos naturales y cómo existe un ser sobrenatural que tiene unos poderes extraordinarios y que a través de su fuerza puede hacer que destruir completamente un sector o reconstruirlo en un instante con toda su vegetación. Esa también es la magia y la fantasía que se vive a través de las leyendas. Tiene otra característica muy especial y pues definitivamente lo decíamos, es la tradicionalidad. Hay que tener en cuenta que todas las narraciones desde su origen inicialmente fueron de tipo oral. ¿Qué significaba esto? Pues que se iban transmitiendo de una generación a generación a través de la voz. Y los protagonistas lo que hacían, ¿cierto?, o las personas que narraban estas historias, se encargaban de contarlas a los demás para que estas otras personas pudieran seguirlas contando de generación en generación. Se dice que muchas de estas narraciones, pues algunas se perdieron y otras, debido a que ya se hicieron sus versiones escritas, pues tenemos la posibilidad de volverlas a leer, a releer y a conocer todos los detalles. Pero otras incluso desaparecieron, muchas leyendas desaparecieron y se quedaron en parte de esa tradición oral, pero sé que muchas personas y muchas generaciones también tuvieron la posibilidad de disfrutar de estos maravillosos relatos. ¿Listo?
tienen algo también interesante que tenemos que resaltar, y es que en cierto modo nos manejan o nos quieren mostrar la pretensión de veracidad. ¿Qué significa esto? Que los hechos que nos muestran pareciera que fueran o que hubiesen sucedido en la realidad, ¿cierto? Y nos los muestran con un toque realista. En realidad, si nosotros analizamos, por ejemplo, La Llorona, ¿cierto? Hablábamos de una mujer cuyo esposo era un soldado. Ese fue por mucho tiempo, y durante ese tiempo pues ella conoció a un capitán, y el capitán, cierto, que estos son hechos digamos basados como en hechos reales que nos van mostrando toda la realidad. Se dice que el capitán dejó en embarazo a esta mujer, y cuando regresó el soldado, que era su primer esposo, pues definitivamente ya no pudo con la culpa, y salió una noche temerosa de que su esposo pues le encontrara con el bebé que había sido fruto de su infidelidad. En el transcurso, en el paso de la noche durante el río, ¿cierto? Ella pierde a su bebé, y desde entonces se dice que aparece un personaje a los lados de los ríos que se muestra como una mujer con cabellos muy largos, que llora y hace unos gritos extravagantes, estrundentes, y que definitivamente generan miedo e impacto, que ella suele también castigar a los borrachos, a los infieles, los azota, les da una serie de esto, y de esta manera pues también nosotros observamos cómo se le va dando ese toque de veracidad y de realidad. Estamos hablando de seres sobrenaturales que aparecen en un contexto de la realidad. Tiene un componente maravilloso, ese componente maravilloso y fantasioso de la fuerza sobrenatural, por ejemplo, este personaje La Llorona, o la capacidad de que un hombre se transformara en cocodrilo para poder cruzar el río e ir donde su amada, que era Rosalinda, si ustedes se acuerdan de la leyenda, ¿cierto?, del hombre caimán. Entonces, en ese caso, pues tenemos esos toques fantasiosos y admirables que nos propone la narrativa propia de las leyendas. Y esto que genera no solamente admiración, sino esa sensación como de temor, esa sensación de incertidumbre, de inquietud. ¿Qué será lo que está pasando en la historia? ¿Realmente sí aparecen estos personajes? ¿Qué podemos decir? Entonces, aquí aparecen duendes, aparecen otra serie también de personajes dentro de estas leyendas. El lugar, en cuanto al lugar, pues no podemos decir que específicamente sea un lugar puntual, una casa o un pueblo específico, pero sí podemos de pronto contextualizar de que hacen parte de una región geográfica o por decirlo así, de un lugar, digamos, general que abarca, digamos, un gran contexto. Entonces, por lo general nosotros encontramos leyendas de la región andina, leyendas de la Amazonía, leyendas de la región de la Orinoquía, leyendas de otro tipo de regiones, incluso de la insular, y cada una de estas leyendas, ¿cierto?, pues aborda temas propios, digamos, del lugar. Entonces, si hablamos de la Amazonía, es evidente que se trabaja mucho lo que tiene que ver con los animales de la selva, con el cuidado de la naturaleza. Allí también, por ejemplo, tenemos la madre monte. Si estamos ya más en la parte del interior, como es acá en lo que es la región andina, pues se aborda mucho más lo que tiene que ver con la leyenda de Bachué, ¿cierto?, la leyenda del Dorado, que son también leyendas ya propias de nuestro contexto y que también hacen un poco de recapitulación de estas culturas muiscas, que acordémonos que estas culturas prehispánicas, antes de la llegada de los españoles, pues tenían como este misticismo, esta necesidad de darle explicación a lo que era el mundo, y lo hacían precisamente a través de estos seres sobrenaturales y que precisamente hacían parte de estas leyendas. Entonces ahí es donde aparece Bachué, ¿cierto?, que incluso desde la cultura muisca aparece la leyenda del Dorado, ¿cierto?, y aparecen otros sinnúmero de leyendas, como les decía, La Llorona. Tenemos aquí también diferentes leyendas, no solamente de momentos trágicos, sino también otras leyendas que dan esa sensibilidad hacia el contexto actual. Muy bien, entonces en cuanto al lugar, definimos nuevamente que no podemos especificar un lugar puntual, pero sí podemos especificar una zona geográfica. Hay un elemento importante también que aparece en las leyendas, y es que tiene que ver con el tiempo.
Los tiempos se consideran que son tiempos lejanos, tiempos remotos. Gran parte de estas tradiciones, estas leyendas se considera que surgieron, como les decía, desde nuestros antepasados y precisamente, cierto, fue en una época antigua. Entonces estos relatos han perdurado, pero precisamente porque ya se consolidaron en forma escrita y pueden seguir siendo leídos por muchas personas para entender esta cultura. Pero evidentemente en cuanto al tiempo, no se especifica exactamente un tiempo, no podemos definir que fue un año específico o que fue en un día específico, sino que por el contrario, pues presumimos que fueron tiempos remotos y tiempos un poco aborígenes, ¿no? En los personajes, pues definitivamente los personajes son personajes sobrenaturales, ¿cierto? Pero tienen una particularidad los personajes, generalmente juegan como con la realidad y la fantasía. Es una persona pero que tiene unas características únicas, entonces hablamos de el hombre sin cabeza, ¿cierto? Entonces, como un hombre que es en la realidad puede vivir sin su cabeza, puede asustar, puede aparecerse, como hablamos, por ejemplo, de personajes como la pata sola, ¿cierto? Una mujer que tiene una pata y que aparece, que asusta, que coge a los borrachos, que los azota, les da golpes, los castiga. Y ahí encontramos esa sensación entre realidad y el personaje sobrenatural, esa transformación que nosotros podemos ver en esos personajes. Pues bien, mis chiquitos hermosos, las leyendas son maravillosas, son narraciones tradicionales que inicialmente se hicieron en forma oral, ¿cierto? Recordemos que generalmente no tenemos un tiempo específico dentro de la leyenda, ¿cierto? Ni un lugar en particular, pero sí podemos hablar de una zona geográfica, ¿listo? Donde se puede contextualizar estas leyendas. Bien, vamos entonces a reforzar este tema tan bonito de las leyendas a través del chat.